Amén. Espíritu Santo, guíanos, prepáranos. Amén. Oh, que esto sea una revelación, que no sea una palabra, Señor, que transforme la vida, que empiece el proceso de metamorfosis. Amén. Antes de empezar, ya que estamos en este espíritu, Señor, oro por sanidad, Señor. Oro por sanidad. Por sanidad. Hubo una operación, el cual nos han pedido que oremos. Señor, oramos, Señor, por esta operación de la hija de la señora Beatriz, Señor. Sé sana completamente. Sé sana, la recuperación sea más rápida de lo esperado. Todo, Señor, en su cuerpo se corrija aún mejor que antes. Que lo postrero sea mejor que lo primero. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y esta palabra es que vamos a compartir hoy entre todos. Es una palabra para la iglesia y para aquellos que entran a los salones, no tanto como una iglesia local, sino como la iglesia en general. Es un termómetro más o menos de cómo la iglesia debe estar cuando una persona se encuentra con la iglesia. Pero para empezar, quiero preguntarles, ¿quién es la iglesia? Nosotros, amén. La iglesia no es un local bonito ahí que tiene 6 lámparas, no es algo así, sino que es una persona. ¿Quién? Nosotros somos esa persona, amén. Nosotros, Cristo está en nosotros. Se terminó se terminó el templo, que se dividía en 3 partes. Creo que la mayoría de nosotros conocemos eso, ¿no? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Se terminó el único y privilegiado acceso de una sola tribu al lugar santísimo, y ahora empezamos con ¿qué? Con que todos podemos entrar libremente. Y pues el Señor nos ha guiado en esta casa los sábados, poner mesas y ser partícipes de la mesa del Señor en manifestación de esta gracia. ¿Cuál es la gracia? De que seamos encontrados, de que podemos entrar libremente, amén, a partir el pan, en comunión, en koinonía, amén, amén. Entonces un poquito vamos a hablar sobre la iglesia, pero antes de entrar, antes de entrar en sí a la palabra, como algo introductorio, quiero hablar de algo que ya se ha hablado aquí. Cada uno puede tener 3 ríos. ¿Quién se acuerda de esa palabra? De los pastores, amén. Tenemos varios ríos que fluyen de nosotros. ¿Cuáles son? ¿Alguien? El río a Dios, dice Limber. Río a la iglesia. Muy bien. Y río al mundo. Tenemos 3 ríos por lo menos que tienen que fluir todo el tiempo e impactar esas 3 áreas. El río a Dios, ¿cómo se manifiesta el río a Dios? Acabamos de vivir una experiencia hace minutos nada más del río al Señor. ¿Cómo se manifiesta? Algunas ideas: mediante la adoración, alabanza, mediante la oración, mediante la guía del Espíritu, y todas esas experiencias espirituales que tenemos, amén. Ese es el río que tenemos, que va al Señor. Ese río tiene que estar fluyendo continuamente, porque el agua que se queda quieta, ¿qué pasa con el agua que se queda quieta? Hay infecciones, hay dengue. Aquí conocemos muy bien eso, ¿no es cierto? Y hay varios procesos que no son saludables. Entonces siempre el río tiene que fluir. 2, el río al mundo. ¿Qué significa el río al mundo? ¿Cómo se manifiesta nuestro río al mundo? ¿Cómo aterrizamos esta palabra que nos han dado? Evangelismo, koinonía, ¿qué más? Ejemplo, ¿no es cierto? ¿A quién quiero que levanten la mano? ¿A quién le ha pasado esto? Te reúnes con un grupo de personas o van a tu casa, no saben ni siquiera que son cristianos, pero entran a tu casa o se acercan a vos y te dicen: tienes algo diferente, tienes paz. A ver, ¿a quién ha tenido esa experiencia? Levante la mano. Wow, amén, amén. ¿Alguien más? Sí, muchas veces ha pasado con nosotros en la casa, ¿no? Han venido y han dicho: wow, esta casa tiene paz, ¿qué es lo que está pasando aquí?
varias veces, no una, no dos, sino varias veces. Entonces ese río, el río al mundo, debe seguir fluyendo mediante estas y otras cosas más ya mencionadas, ¿no? El tercer río, ¿cuál es el tercero que hemos nombrado hoy? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Levante la mano. Amén. Estamos aquí presentes. Ok, entonces ese río de la iglesia debe estar fluyendo continuamente. Otra vez, la misma pregunta: ¿cómo se manifiesta? Con comunión, con palabra. ¿Qué pues tienen cuando se reúnen? ¿Qué dice la palabra? Algunos tienen salmos, himnos, cánticos espirituales, otros tienen dones, otros tienen ministerios. Entonces cuando nos reunimos, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay un hablar espiritual en medio nuestro? Llegan las personas a reunirse entre hermanos en la célula, hay exhortación, hay ánimo. ¿Qué hay cuando nos reunimos? ¿Qué pasa cuando nos reunimos? Cuando dos o más se reúnen, ¿qué dice la palabra? Amén. Es un versículo muy, muy conocido. Amén. El Señor está ahí. Entonces en la iglesia somos, como Pablo dice, ¿qué somos? Coedificadores con Cristo. Edificamos edificamos la iglesia, edificamos el cuerpo del Señor. Y en la palabra, ayer veíamos en las clases de paternidad que hay muchos ejemplos de la relación iglesia con el Señor, y uno de ellos es el cuerpo. Amén. Cuando vienes aquí, cada uno tiene su parte. ¿Cuál es tu parte? ¿Eres hueso? ¿Eres ojo? ¿Eres oído? ¿Qué es lo que haces? Amén. Y así edificas. Y estos últimos fines de semana, primero el pastor ha hablado sobre ginosco e ida. ¿Qué es ginosco e ida? Vamos a hacer un repaso rapidito para entrar a la palabra. Ginosco es conocimiento progresivo, ¿no es cierto? Isaac ha hablado sobre el intermediario. Todos estos refiriéndose tanto a la iglesia, el ginosco e ida, y el intermediario refiriéndose al Señor, nuestro río al Señor. Y Milo ha hablado sobre que tenemos que tener un encuentro con Jesús, como tuvo el encuentro con la samaritana. Me impactó mucho cómo Él nos llevó en esa historia a entender este encuentro, el cual la samaritana salió cambiada. Y me encanta porque la conclusión importante para mí de esa prédica es que puedes salir con un encuentro con dos elementos. Ya sea puedes salir con un encuentro natural y puedes salir bendecido naturalmente, o podemos caminar y salir con un encuentro espiritual y que no volvamos a nuestras casas con las tinajas que hemos salido. ¿Qué representaba las tinajas? La habilidad de la mujer de obtener agua natural. Entonces cuando nosotros caminamos hacia el Señor y tenemos un encuentro con el Señor, podemos salir con dos resultados, uno natural u otro espiritual. ¿Qué resultado estamos buscando de todo encuentro que tenemos con el Señor? ¿Qué es lo que nuestro corazón anhela? Y también me encanta cómo Jesús se encuentra con la mujer y cómo empieza esta relación o esta conversación que tiene con la mujer. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? ¿Qué es lo primero que le muestra para entrar al corazón de la mujer? Lo primero que Jesús muestra es la profecía. ¿No es cierto? ¿Cómo entra al corazón de la mujer? ¿Qué es lo que le dice para llamar su atención y cautivar su corazón hacia él? ¿Qué es lo que le dice? ¿Cuál era la condición de la mujer?
¿Ah? 5 maridos has tenido y el que tienes ¿no es cierto? Entonces él le muestra su condición y ella, al ver la autoridad en profecía, en palabra de ciencia de Jesús, pues abre su corazón y sale con un encuentro divino. Se rompe la tinaja y no puede llevar el agua. Amén. ¿Cuántos no queremos llevar agua natural? ¿Cuántos no queremos salir con agua natural de nuestro encuentro con el Señor? Amén. Queremos salir con agua que nunca más tendremos sed, con una fuente que se destapará y brotarán aguas, un río de agua eterna al Señor. Amén. Amén. Ese es nuestro objetivo. Y ese mismo Jesús que tuvo semejante encuentro y habló de semejante revelación con una mujer en un lugar allá, en un pozo, en un momento que no era apropiado, porque era la hora cuando las mujeres no salían. En ese momento, ese mismo Jesús también interactúa con otras personas. ¿Con quién interactúa Jesús? Todo el Nuevo Testamento. Y en esta historia también. ¿Ah? Con sus discípulos. ¿Y qué es lo que nos ha llamado a hacer Jesús? Ir y hacer discípulos. Y eso es lo que empezó con la mujer. Y eso es parte de un río. Es por eso que comencé con esta introducción de los ríos. Que un río de nosotros es a la iglesia. Un río de nosotros es para toda persona que entre por esas puertas. Tiene que estar fluyendo todo el momento para ser discípulos, porque somos colaboradores. No solamente el hacer un discípulo es que la persona, presentarle a la persona el evangelio, ¿no es cierto? No termina ahí. Eso es evangelizar. Pero ¿dónde termina hacer un discípulo? Nunca. En ningún lugar termina ser un discípulo, porque es un trabajo constante y continuo. Dios nos ha llamado a ser discípulos. Y hay 2 características por las cuales el mundo sabrá que somos discípulos. ¿Cuáles son? El amor y ¿cuál es la segunda? Las señales, ¿no es cierto? Y vamos a ver un ejemplo mismo de Jesús, de cómo Él afirma esta palabra que nos da. Y vamos a tratar de estudiar y leer Mateo 11. Esta mañana ese va a ser nuestro pasaje principal. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a leer desde el versículo 2 y dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos a preguntarle. 2 testimonios, discípulos, lo que estamos estudiando, ¿no? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús. Les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Cuáles cosas son estas? Las que él mismo dijo que nos iban a reconocer, por las cuales nos iban a reconocer. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Me encanta este versículo. Me encanta, porque primero Jesús nos muestra el modelo que debemos seguir, por el cual el mundo nos tiene que conocer, por el cual el mundo debe responder esta pregunta: ¿son ellos los representantes de Cristo? Amén, son ellos. ¿Y qué les dice Jesús? Andá y contá, vengan y miren qué es lo que está pasando. Las señales, ¿cuáles son las señales? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, están limpios. ¿Y cuál es una señal para Jesús? ¿Cuál es la última señal hermosa? Y a los pobres, ¿qué pasa con los pobres? Repitamos esto: y a los pobres, parece ser que tenemos la mentalidad que el pobre necesita dinero.
El pobre necesita recursos. ¿Qué es lo que el pobre necesita? Que se le anuncie el evangelio, porque la pobreza es una condición interna. Es una consecuencia de la separación del Señor. No es una condición externa, es una condición interna que puede sobrellevar. Amén. Amén. Así que a los pobres se les anuncie el evangelio. El versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. Y les dice Jesús: miren esto, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta, porque es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que salen a ver?, les pregunta Jesús. Cuando las personas salen de sus casas y entran a una iglesia local, se pueden encontrar con tres cosas. Aquí Jesús nos las describe y pienso que es un buen parámetro mediante el cual podemos ver la iglesia, o por lo menos uno de los parámetros mediante el cual nos podemos comparar como iglesia, nos podemos examinar, nos podemos animar, nos podemos podemos poner la visión hacia ese parámetro para caminar en él, a ese termómetro que Jesús da para medir la iglesia. Fíjense. ¿Qué saliste a ver? Tres cosas. La primera, una caña sacudida por el viento. Vamos a estudiar cada una de estas cosas. Yo pienso que esta figura, una caña sacudida por el viento, nos indica que es una iglesia que se deja llevar. Somos personas que nos dejamos llevar por todo viento de doctrina, dice la palabra, que no tiene fortaleza suficiente como para enfrentar las condiciones. ¿Acaso la caña en sí es una estructura que puede soportar? ¿A qué nos compara la palabra? Nos compara la palabra a una edificación, ¿no es cierto? Y Él es la piedra angular mediante la cual toda la edificación se sujeta. Entonces, ¿la caña puede sostener algo? No. La Biblia amplificada dice que la caña, la caña sacudida por el viento, esta expresión es un lugar común donde todo es ordinario. Esa expresión significa eso, un lugar común donde todo es ordinario, un lugar normal donde no ocurren las señales que nos deben caracterizar. La iglesia puede ser un lugar común, ordinario, donde nada ocurre, donde lo sobrenatural no es normal. Amén. La segunda cosa que Jesús dice, que un hombre la iglesia puede ser como, o pueden salir a ver a un hombre cubierto con vestiduras delicadas, un hombre con las vestiduras correctas, un hombre que no tiene las vestiduras correctas, que solamente está por la aprobación de los hombres. Ese es un hombre con las vestiduras delicadas, porque dice, los que llevan vestiduras delicadas, aquí Jesús nos explica, en la casa de los reyes están. O sea que solo busca la aprobación de los hombres. Somos una iglesia que solo busca la aprobación de los hombres, que no puede sostener el peso del lugar donde está, que tiene las vestimentas equivocadas para estar donde está. Esa parte de la palabra me trae a la memoria
los sacerdotes. ¿Se acuerdan los sacerdotes que entraban al lugar santísimo, servían en el atrio, en el lugar santo? ¿Qué vestidura común tenían ellos? ¿Ah? ¿Alguien se acuerda? Su vestidura en la cual estaban en los dos primeros lugares era una vestidura elegante, incluso tenían como un tipo pechera que tenía piedras preciosas y tenía todo tipo de telas así muy importantes que llamaban la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿se acuerdan el rito para entrar al lugar santísimo? Se tenían que sacar esas vestiduras, se tenían que lavar no sé cuántas veces y se tenían que poner otras vestiduras de lino. Entonces, para entrar al lugar santísimo, muchas veces no estamos con la ropa apropiada. Podemos estar con los reyes y no tener el impacto apropiado en la vida de las personas. Podemos estar muy elegantes y con mucha autoridad, pero no cumplir la gran comisión si no estamos vestidos apropiadamente. Y la Biblia habla mucho de las vestiduras y vamos a ver un pasaje en Efesios 6. Si estás en Filipenses ya te has pasado. Muy bien. Efesios 6, 1. Perdón. Déjenme buscar un momentito. Ok, 14. Vamos a leer directamente desde el 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien, aquí describe a los de Éfeso, describe un tipo de armadura militar, ¿no es cierto? Y me encanta lo que continúa porque esto precede o es antes de algo importante, de un mandato que les da Pablo. ¿Para qué debemos estar vestidos? ¿Para qué les anima Pablo a estar vestido? Miren, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hablé de él y cómo debo hablar. Con denuedo, perdón, hable de él y cómo debo hablar. Amén. Pablo, ¿para qué les dice que se vistan? Para que oren. Después de que les dice que se vistan, él les encarga de que oren. ¿Y para qué va a hacer esa oración? O sea, Pablo dice, si quieren orar por mí, pónganse la vestidura. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que él hable con denuedo el misterio del evangelio. Si estamos vestidos equivocadamente delante de los reyes, delante de la autoridad humana y no delante del Señor, ni orar podemos para que otras personas puedan evangelizar, para que otras personas puedan traer el misterio del evangelio y puedan hablar con denuedo. Amén. Para que podamos cumplir nuestro río, para que nuestro río suba. ¿Cuál río? El río al mundo. Amén. Amén. Esta gran enseñanza que podemos sacar de este pasaje es que las personas que estaban vestidas habilitan el ministerio para hacer conocer el misterio del evangelio.
Entonces tenemos uno, una caña hueca. Dos, el segundo elemento que las personas que entran por esas puertas pueden ver, personas vestidas incorrectamente, que solamente quieren satisfacer a la autoridad. Y tres, ¿cuál es la posición correcta que debemos tener? Está en Mateo 11. Otra vez volvemos a Mateo 11. 9. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. Sí os digo, más que un profeta. El tercer punto que podemos encontrar es un profeta que tiene el objetivo de preparar el camino del Señor. Es nuestro estándar. Nosotros somos como Juan. Y Juan es una figura de lo que la iglesia debía ser. ¿No es cierto? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos preparando el camino para el Señor. ¿Qué dice Efesios? Que a algunos les es dado unos dones, a otros ministerios. ¿Para qué? ¿Para qué son esos ministerios y esos dones en Efesios? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero esa es la mitad de la respuesta. Ahí tenemos 51, pasamos raspando. ¿Cuál es la otra mitad? ¿Para qué edificamos el cuerpo de Cristo? Dice ahí. ¿Ah? Para que Él llegue a ser el todo en todos. Ahí dice en Efesios. Entonces, si tienes una habilidad, si tienes un don, si tienes un ministerio, estás edificando el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que Él llegue a ser el todo en todos. Esa es la iglesia con la cual las personas se deben encontrar. Una iglesia profética. Una iglesia que puede entrar en el corazón de los hombres. Y estos hombres, al igual que la mujer samaritana, no vuelvan vacíos a sus casas. No vuelvan con algo natural. Qué fácil es entrar a este edificio y volver con algo natural. Una buena relación, un lindo momento, una emoción natural. Ay, he llorado. ¿Entienden? Qué fácil, es facilísimo. Pero qué apropiado es que entren y sus corazones sean cambiados. Amén. Algo que me encanta es dónde ocurre todo esto. ¿Dónde? ¿Dónde dice Jesús que la gente salía? ¿Ah? ¿Dónde la gente salía a ver? Al desierto. Correcto. Al desierto. Y aquí creo que el desierto es figura de algo. Sin embargo, pienso que no es figura en ese contexto de una prueba, sino que el desierto es un lugar donde la vida y la naturaleza no triunfan. El hombre no puede vivir normalmente. Donde dependes de la gracia de Dios. Es un lugar sobrenatural. Es un lugar donde lo sobrenatural es normal. Ese es el desierto que pienso. Esa es la figura de desierto que pienso que está usando en este lugar. Hay una voz que clama en el desierto. Dice Marcos 1. Vamos a Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, prepara en camino del Señor, enderecen sus sendas. Hay dos partes en la palabra que hacen referencia a este versículo, o mejor dicho, que este versículo hace referencia a. Una está en Malaquías y el otro está en Isaías. Vamos a Isaías.
Somos voz que clama en el desierto, en ese lugar donde el hombre no puede tener prosperidad, en ese lugar donde lo sobrenatural es el ticket para sobrevivir. Amén. Amén. Dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad calzada en la estepa a nuestro Dios. Amén. Voz que clama en el desierto es una voz que conoce la voz de redención. Ahí dice: nuestros pecados han sido perdonados. Conoces la obra de redención que Jesús ha hecho en tu vida. Entonces sea una voz que clama en el desierto y prepara camino para el Señor. Amén. Prepara camino del Señor. Amén. Así es como Juan actuaba, así es nuestro ejemplo, un gran profeta, el mayor nacido de mujer, dice Jesús, que preparaba camino. Y me encanta Juan el Bautista, me encanta porque hay algunas, ¿cómo podemos decir esto? Hay algunas características de Juan que me encantan, y una de ellas es el manto velloso que el pastor Radamés nos enseñó. ¿Se acuerdan de la prédica del manto velloso? Miren, quiero hablar un segundo acerca de esto. Y quiero reconocer algunas de las figuras en la Biblia que tuvieron que tener un manto velloso, para que podamos entender qué significa el manto que Juan tenía, que le habilitaba a hacer el ministerio que le habilitaba. Que le habilitaba a hacer el ministerio que tenía que hacer. ¿Qué significa esto? Si vamos al primer libro de la Biblia, en Génesis, cuando peca Adán y Eva, ¿qué les pone el Señor? ¿Qué les pone? Un manto velloso. ¿Qué significa este manto velloso? Otra figura también que podemos ver es Esaú y Jacob. ¿Qué pasa? Hay dos muchachos, uno que tenía la primogenitura y el otro que sabía cocinar rico. ¿Ah? El que sabía cocinar le roba la primogenitura. ¿Y qué se pone para obtener la herencia? Un manto velloso. Y después viene Elías y Eliseo. ¿Qué tenían? Un manto velloso. ¿Qué significa eso? Entonces yo estaba orando, Espíritu Santo, a ver qué significa, qué es lo que es el manto velloso. Y el Espíritu me dice: ¿qué son los pelos en tu cuerpo? ¿Qué es el vello? Es tu primer elemento de defensa, ¿no es cierto? ¿Para qué están tus cejas aquí en tu ojo? ¿Ah? Para que no se entre la tierra a tu ojo y tus pestañas, ¿no es cierto? Cuando tú te pones el manto velloso, que solo viene de estar sujeto a un padre espiritual, ¿no es cierto? Juan se puso el manto velloso de Elías. Cuando tú te pones ese manto, tus defensas ya no están exhibidas, ya no sirven tus defensas, ya no eres tú obrando, sino que tienes una cobertura y el Espíritu en ti obra. Ya no tú ya no estás brillando. Por eso dice Juan: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque ya nosotros no estamos brillando, ya porque nosotros no nos estamos exhibiendo nuestro manto velloso natural, nuestra naturaleza. Pero lo más hermoso de esto es que se estableció en el Antiguo Testamento un manto velloso que les cubría de su desnudez, que necesitaban físicamente una vestidura. Pero el momento que Jesús viene, saca el manto velloso y Él nos abraza, y Él es nuestro manto velloso. Amén. Él es nuestro manto velloso. Él está
en nuestro corazón. Él está caminando con nosotros. Ya no más necesitamos un manto velloso físico, sino que Él está en nosotros y Él camina con nosotros. Y ya tenemos habilitación a hacer mayores cosas que Él hizo. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos un manto velloso que vea nuestra desnudez, que cubra nuestra desnudez, mejor dicho, sino que Él nos está cubriendo. Amén. Amén, gracias Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Amén, todos juntos para agradecerle al Señor por su obra, para que la gente entre por estas puertas y vea que el manto velloso está en nosotros, nos está cubriendo. Amén. Amén, nos está cubriendo. Amén, gracias Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias Señor, porque eres bueno sobremanera, Señor. Gracias Señor, porque caminas con nosotros, Señor, porque las señales nos siguen, Señor. Amén. Gracias Señor, porque tú eres, Señor, el que hizo todo, Señor. A ti sea la gloria, la honra, Señor. Señor, te pedimos que toda persona que entre por estas puertas pueda ver una iglesia profética, Señor, que entre a su corazón, que transforme sus vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que seas glorificado, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias al Señor.